importante en la historia de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Sabemos todos de la visita del presidente de la República a Washington. Y uno de los temas, o tal vez el central, que se anunció para esta visita fue la entrada en vigor, el arranque formalmente de operaciones del nuevo TEMEC, del nuevo acuerdo comercial entre los tres países. Tú formaste parte y fuiste líder de este equipo de negociación. Y hoy pues hay una serie de debates y de discusiones acerca del nuevo acuerdo, de sus alcances, de si nos impone una serie de nuevas restricciones que antes no teníamos, etcétera, etcétera. Entonces hemos pensado conveniente tener una conversación amplia, profunda, con un experto en la materia y el que lo conoce párrafo a párrafo, porque pues lo negoció en todo detalle. Así es que, si te parece bien, arrancamos la discusión con esto, con lo comercial, con lo económico, y nos vamos moviendo a lo largo del tema en adelante. ¿Cómo llegamos a este momento, a la entrada en vigor del TEMEC? ¿Cómo está México parado en estos momentos frente a este acuerdo comercial? Sabemos que estamos en una situación económica muy, muy complicada por la recesión global y además por la pandemia, factores coyunturales que han venido a golpear la economía del mundo entero, pero también la mexicana. Hagamos un primer balance de esto y vamos avanzando, por favor. Yo primero te diría, Leonardo, que para poder entender dónde finalmente llegamos el 1 de julio, hay que entender qué había pasado después de más de 20 años, casi 26 años de vigencia del primer acuerdo. El primer acuerdo fue transformador, fue un ejemplo a nivel internacional de política pública comercial, fue la base para diseñar muchos aspectos de la Organización Mundial del Comercio en su creación, y sin duda fue el primer acuerdo que, al menos de forma paralela, incluyó la vigilancia de derechos electorales y derechos laborales, gracias a que un presidente demócrata, cuando tomó la estafeta de un republicano, pudo cambiar su postura y decir que iba a apoyar el TLC si se convertía en un acuerdo justo. Y fue cuando entran los temas progresivos, que les llamamos, de derechos laborales y ambientales. Habiendo dicho esto, realmente desde su inicio, los demócratas, que votaron algunos para poderlo pasar, quedaron muy insatisfechos. Hubo una carta memorable de fines de los 90, donde el Congreso le dice a su propio gobierno: nunca más un acuerdo con nadie que no incluya en la parte del acuerdo y sujeto a sanciones, igual que las comerciales, la protección de los derechos laborales y ambientales de acuerdo a las leyes nacionales. No extraterritorialidad, no quiere decir que nos impongan leyes fuera de México. Esa es la semilla que empieza a generarse y que se confabula con un cambio muy importante en la crisis del 2008, donde hay mucho resentimiento de aquellos que, habiendo dedicado una vida al sector manufacturero, vieron desplazados sus empleos por la robotización, por la entrada de China al comercio global, pero de alguna manera veían en México quien anunciaba permanentemente nuevas inversiones y parecería ser el culpable de sacar empleos de Estados Unidos. Esto convierte al NAFTA, al primer acuerdo, al TLC, en Estados Unidos en una kriptonita política. Si tú analizas bien la historia reciente, ninguno de los presidentes demócratas posteriores hacían referencia directamente al NAFTA. Cuando visitamos Obama, en los discursos conjuntos, siempre ellos insistían en que ellos iban a referirse a la competitividad de América del Norte. NAFTA se había convertido en kriptonita política, por usar la alegoría de los superhéroes, ¿no? En ese sentido, creo que Trump, siendo un candidato que desde que no estaba en política había hecho expresiones muy mercantilistas, centristas sobre liberalización comercial, acuerdos comerciales, pues inesperadamente llega a la presidencia. Y ahí empieza una dinámica no solo muy destructiva del concepto de comercio internacional, sino muy novata desde el punto de vista de cómo funcionan las cosas. Para nosotros era esencial poder engancharnos en un proceso de renegociación que permitiera que los grupos de apoyo republicano transmitieran los beneficios y la importancia de la integración con México. Si bien México se ha beneficiado de la expansión de empleos, hemos sido estratégicos en ayudar que Estados Unidos conserve los suyos en la competencia contra China. También somos clientes número 1 en productos como carne de puerco, maíz amarillo, fructuosa, que es sumamente importante a electores trumpianos en las zonas rurales de Estados Unidos. De esa manera,
para nosotros el tiempo fue un aliado estratégico en un proceso donde había que centrar a esta administración. En verano del 17 nombran a su negociador comercial y comunican la intención de negociar el acuerdo, de renegociar el acuerdo. Esto nos lleva 36 meses después a su inicio. ¿Qué es lo que el nuevo NAFTA logra en relación al anterior? Logra una agenda progresista que no es común en acuerdos comerciales, el capítulo de derechos laborales como parte del acuerdo, y en el caso de la administración del presidente López Obrador se aceptó un fast track para casos de denuncias que llevaría la mitad del tiempo en algunos temas que los que una denuncia comercial llevaría. Se incluye un capítulo de derechos ambientales, un capítulo anticorrupción para licitaciones públicas, un capítulo de apoyo a las pymes. Esto realmente nos da una actualización del acuerdo, introduciendo también cosas que en los 90 no existían, como el comercio electrónico, como las tecnologías digitales y tecnologías de la información. Entonces, de alguna manera lo modernizamos, de alguna manera lo hicimos más progresista, más progresivo en términos de derechos ambientales, laborales y de participación de pequeñas y medianas empresas. Y al mismo tiempo tuvimos que conceptualizar una región que exija más contenido en América del Norte. Que ahora, en tu último comentario, esto se alinea con las consecuencias de la crisis mundial de salud, que va a reorientar al mundo, a hacerlo pasar del concepto de eficiencia, donde la turbina de un Boeing pasaba por 9 países antes de llegar a Mexicali a ser finalmente integrada. Esos conceptos van a variar y vamos a tener realmente una relocalización industrial más cercana a los mercados. Esto está perfectamente alineado con el diseño del TEMEC y creemos que si sabemos hacer la tarea, pudiéramos aprovecharlo al máximo en beneficio de México. Me parece, Ildefonso, un extraordinario contexto, porque si no, no se entendería esta guerra de declaraciones del candidato y después del presidente Trump en contra del NAFTA y del TLC en ese momento, y el peor acuerdo jamás negociado en la historia, y un bombardeo total. Pero esto que explicas es fundamental, porque esa crisis del 2008 es esencial para entender por qué el cambio de actitud en muchos sectores, especialmente, decías tú, manufactureros en los Estados Unidos. Muy importante. Señor Quintana, por favor. Ildefonso, tú has dicho en los últimos días que el TEMEC es de las muy poquitas luces, si no la única que tiene la economía mexicana en un contexto muy complicado, donde los pronósticos más recientes ya nos hablan de caídas de más de 11% en el Producto Interno Bruto para este año. Pero también hay quien opina, Ildefonso, y quisiera tu punto de vista, que no va a bastar el tratado. El tratado es una excelente plataforma siempre y cuando se aproveche. Y para aprovecharla, México tiene que crear condiciones para que ese potencial de atracción de inversiones al que te referías en la parte final de tu participación, en este contexto de relocalización internacional, pues se realice favorablemente hacia México. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es la tarea que ahora debe emprenderse para poder hacer realidad este potencial del TEMEC, Ildefonso? Primero, establecer como premisa en esta pregunta tan importante que nos haces, Enrique, es entender que cualquier instrumento de política pública, en este caso de liberalización de comercio e integración, no puede ser tomado como la varita mágica que soluciona todos los males. De hecho, el primer acuerdo, habiendo sido tan exitoso en expansión de inversiones, creación de empleos y transformación, pudo haber sido mucho más exitoso si hubiéramos hecho reformas profundas para la liberalización de la competencia de energías, para el acceso a fuentes de crédito más equiparables a costos internacionales, para poder hacer que las empresas se enfrentaran a un marco de competencia justa y no hubiera rentas que las jalaban grandes empresas en sectores estratégicos. Todos esos elementos nos hubieran ayudado a que el primer tratado hubiera tenido más derrama de beneficios y más impactos. Ahora, en este segundo acuerdo, en esta segunda etapa de la integración en América del Norte, claramente no podemos esperar que por sí solo este documento tan gordo, tan lleno de capítulos y páginas, sea un instrumento que sin hacer nuestra tarea nos dé resultados. Y en este nuevo reto, ¿dónde están los puntos estratégicos de la tarea? El
El Legislativo Federal ya hizo su parte, ya hizo los cambios legislativos que en Estados Unidos se ejecutaron como el Implementing Bill. En México hubo reunión extraordinaria para avanzarlos. Pero el Ejecutivo requiere una agenda acompañando a esta nueva etapa en diferentes frentes. La primera tiene que ser cómo avanzamos la competitividad y la eficiencia de la economía mexicana. La calidad de la infraestructura de logística, de movimientos de mercancías, servicios y personas. La calidad de los cruces fronterizos y la tecnología para mejorar eficientemente el paso de mercancías. La homologación de regulaciones y requerimientos para que industrias similares en Estados Unidos, Canadá y México no enfrenten ambientes regulatorios diferenciados que les complica la vida y el diseño de integración en América del Norte. Elementos que forman parte de varios temas de la agenda conjunta México-Estados Unidos, México-Canadá, Canadá-Estados Unidos. Además de ello, es clarísimo que este acuerdo fue posible por dos elementos fundamentales. Una mayor exigencia en la integración de valor, que abre una tremenda oportunidad para ir por relocalización de inversiones que estaban siendo ofrecidas desde Asia a nuestros mercados, como toda la industria electrónica que va en los automóviles, como los plásticos especializados. Hay que enfocar muy bien y hacer investigación para poder ir por esas inversiones que ahora estarán como exigencia, teniendo que formar parte de la integración de un vehículo en las nuevas tasas de integración y en las nuevas partes estratégicas de integración. De esa manera, este esfuerzo debe ser acompañado, dado que desafortunadamente perdimos un activo muy importante que era ProMéxico, donde había muchos especialistas con conocimiento de mercados y fuentes de inversión extranjera. Habría que hacerlo con el sector privado. Y el sector privado puede tener un gran aliado en Estados Unidos en organizaciones como el Business Roundtable o la Asociación de Manufactureros Estadounidenses, para conjuntamente hacer misiones de atracción, de relocalización de inversiones de Asia a América del Norte, y que de acuerdo a las características de tecnificación e intensidad de mano de obra, pudiéramos compartir claramente este regreso. Entonces, una agenda gubernamental muy clara, una alianza con el sector privado muy clara y una agenda de protección y de certificación en los temas que fueron un poquito más allá para nuestra comodidad. Y no me refiero a una comodidad digamos, que va a usufructuar los beneficios laborales, no. Sí hay nuevos compromisos de acuerdo a los nuevos estándares de la ley mexicana en materia laboral. Lamentablemente, hoy pudiéramos encontrar deficiencias estructurales en algunas empresas que no han renovado contratos colectivos, que no han renovado la transparencia de sus sindicatos. Y ahí también se necesita una alianza, que las empresas hagan un esfuerzo para certificarse en el cumplimiento de la legislación laboral mexicana y que el gobierno haga alianza para justamente, sabiendo que lo que va a pasar de aquí a la elección norteamericana de noviembre es una ofensiva muy dura de estos nuevos comités que están formando para observar el cumplimiento del acuerdo, en donde ya sabemos que los sindicatos norteamericanos y canadienses van a ir muy directo a tratar de fortalecerse en industrias estratégicas como la automotriz, como la de autopartes, y ya de alguna manera hay 12 sectores preseñalados que incluyen cemento, minería, automotriz, autopartes y algunas otras líneas de actividad manufacturera. También en el sector agrícola tenemos que cuidarnos de digamos, coqueteo que está haciendo la administración Trump con los intereses más radicales proteccionistas en el campo de productos frescos. Ahí son dos vectores de la parte laboral que hay que cuidar: el trabajo infantil y el trabajo forzado. Creo que los productores mexicanos se han desarrollado bastante bien en el tiempo para cumplir con los mejores estándares, no por la exigencia o la presión legal que existe, pero también por la imagen corporativa a la hora de formar parte de mercados de exportación en comunidades que exigen responsabilidad corporativa en el cumplimiento de estos temas y de estas obligaciones. Entonces, básicamente serían tres frentes. El frente del diseño de infraestructura, capacidades, modelo educativo, desarrollo de talento. El segundo, que tiene que ver con todo lo que es la parte defensiva para que cumplamos a las nuevas exigencias de derechos. Y el tercero,
que tiene que ver con que realmente hagamos la integración industrial en América del Norte más eficiente. Pues muy claro. Me preocupan muchas de las cosas que has dicho y me pregunto si estamos listos y preparados para ello, pero abordaremos esto en un momento más. Señor Pi, si eres tan amable. Gracias, Leonardo. Ildefonso, el miércoles que apenas estuvo el presidente López Obrador en Washington, un grupo de congresistas demócratas le envió una carta al presidente López Obrador para solicitarle una actualización de los avances en la implementación de la reforma laboral. A propósito de lo que mencionabas ahora, parece que está muy claro que no van a soltar el polémico tema del enforcement y que México tiene que cumplir sí o sí los compromisos internacionales que asumió en la reforma laboral aprobada el año pasado. Sin duda, y más que los compromisos laborales con organismos internacionales, fueron las reformas mismas que se ejecutaron para avanzar en términos de pasar del sistema tripartito a un sistema de justicia laboral y adicionalmente transparentar nuestros esquemas de contratos colectivos para evitar que nunca más en México se firme un contrato por parte del liderazgo que los trabajadores no conozcan. Pero en ese sentido también es bien importante la gobernabilidad y el liderazgo político del gobierno y del Estado mexicano, porque lo que no podemos hacer es empujar el cumplimiento de estas obligaciones, permitiendo un regreso al pasado, al sindicalismo charro que tanto daño nos hizo, y en donde realmente lo que vamos no es a defender a los trabajadores, sino a fortalecer liderazgos que no son necesariamente en el mejor interés de los trabajadores. Entonces, ojalá que avancemos en la dirección correcta de la democracia sindical, de la transparencia. Eso creo que es en favor del fortalecimiento de México, pero es fundamental que el gobierno acompañe en un esfuerzo de desarrollo de capacidades y de protección de derechos muy transparentemente representados por los trabajadores y sus intereses. Otro foco de alerta, me parece, ahora que corren versiones de que se va a rehabilitar o reinstalar el SME, aquel sindicato mexicano de electricistas desaparecido con la extinción de la compañía de Luz y Fuerza. Vamos a hacer una pausa, Ildefonso, Enrique, Víctor, vamos rápidamente a mensajes, regresamos enseguida para continuar con esta charla. Tauromaquia vista desde diversos ángulos culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. Tiempo de Toros con Rafael Juez. Sábado 5 de la tarde, domingo 8 de la noche. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Justo para hablar de este encuentro, tengo el privilegio y, como siempre, el honor de poder conversar con Rafael Fernández de Castro. Estamos observando una visita inédita. Había muy mal pronóstico de esta visita. ¿Le salió bien, dirías tú? Me parece exagerado las lisonjas de López Obrador. Lo escuché emocionado al presidente. Hemos recibido de usted comprensión y respeto. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Para terminar y cerrar con este tema anterior que planteaba Víctor y que has expuesto en detalle, Ildefonso, ¿nos van a supervisar? ¿El tratado incluye mecanismos por medio de los cuales van a verificar si nosotros en efecto no estamos haciendo prácticas laborales contrarias a lo firmado y lo acordado a nivel internacional? Y lo mismo en términos ambientales. ¿Hay mecanismos de monitoreo y supervisión? Claramente cada país establece sus propios mecanismos. En el caso de Estados Unidos crearon un grupo
bastante importante de 2 integrantes, de los cuales más de la mitad provienen en relación muy estrecha con los sindicatos. Estos son designados por el grupo bipartidista, tanto por la señora Pelosi como designaciones del gobierno federal republicano. Y ellos tienen, obviamente, la obligación de recibir denuncias. Las denuncias serán por agentes interesados. En algunos casos pueden ser fundamentadas por intereses meramente proteccionistas, o sea, levantar una denuncia sobre bases que no necesariamente son sólidas y tratar de avanzar un caso, pero para ello afortunadamente existe la definición de un procedimiento y en el caso de llegar a una denuncia formal se puede dar la integración de un panel. Pero sí, claramente Estados Unidos le ha invertido y le ha gastado en no solo tener este grupo interpartidista e interdisciplinario en Washington, que dará seguimiento al cumplimiento de los compromisos, pero también ha asignado agregados especiales en la embajada, que si bien no tienen el derecho de intervenir directamente en plantas o tocar la puerta para entrar a supervisar, sí pueden recibir información, pueden recibir denuncias, pueden recibir quejas y pueden ser alertados de probables violaciones para iniciar procedimientos. Al fin del día, el panel que se encargaría de esos temas es un panel integrado por expertos de las 3 naciones con designaciones en equilibrio. De hecho, México ya presentó sus panelistas, que son 3 exintegrantes de los equipos pasados de negociación de la Secretaría de Economía y que realmente tienen mucho prestigio internacional. A ver, rápidamente, Ildefonso, me preocupa el clima actual de inversión en México. Seguramente a lo mejor es una preocupación que tú compartes, pero vemos señales continuamente de un discurso que dice sí a la inversión, bienvenida a la inversión, pero luego una serie de acciones en la práctica, en el terreno, en distintos sectores e industrias que envían mensajes y señales contrarias en el de la energía, en la electricidad y las energías limpias, en el de el caso de la cervecera ya en Tijuana. Parecería que esta administración y este gobierno no está de acuerdo con la inversión extranjera, o por lo menos no está de acuerdo con empresarios que traigan proyectos de inversión extranjera. ¿Qué lectura haces de esto y qué piensas, conociendo a las contrapartes en Estados Unidos y en Canadá? Porque hubo una protesta de Canadá y el embajador canadiense levantó la mano y dijo que se estaban afectando intereses de las empresas de su país, etcétera. ¿Cómo están leyendo del otro lado estos mensajes y estas señales desde nuestro país? Mira, primero, afortunadamente, el nuevo acuerdo, el TEMEC, al igual que el TLC original, incluye un capítulo para poder dar piso parejo a la inversión. O sea, mantiene el derecho de poder generar casos inversionista-Estado en caso de que se violen derechos fundamentales de los inversionistas. Evitar acciones de política pública que no estén sustentadas de una manera sólida y que no tengan razón de ser en el derecho mexicano establecido. Entonces, eso ya en sí mismo es un mecanismo de protección. Recordemos que originalmente la visión del negociador americano era deshacer el capítulo 11, el capítulo que permite la defensa de la inversión frente a acciones del gobierno. Y en ese sentido, su objetivo, de manera perversa, era quitarle toda la protección a las inversiones que Estados Unidos hace fuera, en esta visión oscura de Trump de querer regresar todos los trabajos a Estados Unidos, cosa que ustedes saben es imposible. Es imposible en un mundo diseñado como está diseñado hoy. Pero bien, lo que finalmente terminamos es reconociendo un capítulo 11 que ahora está diseñado para mantener los derechos y poder tener controversias en dado caso que se sientan violados esos derechos para sectores muy específicos que tienen que ver claramente con todos aquellos que están sujetos a concesiones. Pero yo les diría que aún y con este debate sobre las recientes acciones gubernamentales en los temas que tú ya destacaste, la manufactura de exportación en lo general no depende de concesiones públicas. Analicen dónde hemos tenido problemas. El asunto de energías alternativas, el asunto de Constellation que tiene que ver con concesiones de agua. O sea, todo aquello que dependa de concesiones gubernamentales mantiene un grado de riesgo. Sin embargo, para ello está diseñado el capítulo de protección a la inversión,
donde el problema para el gobierno mexicano puede ser llevado a un panel de controversia y le puede salir más caro el caldo que las albóndigas si ese panel hace una decisión a favor del inversionista, como fue potencialmente lo que pudo haberse convertido el tema del gas. Y en ese sentido, el gobierno entró en una mesa de negociación para llegar a un acuerdo que al fin del día, creo que el nuevo acuerdo les dio más años de usufructo a los privados y no sé hasta dónde sea mejor que el anterior. Pero bueno, el asunto es que cuando se define la participación de concesiones, el acuerdo que está hoy en vigor da protección a la inversión en energía, en petróleo, en una serie de acciones fundamentales. Ahora, para la manufactura que no depende de concesiones, sino simplemente de permisos de operación, ese riesgo es muy bajo. Y estoy seguro que la administración tiene un interés importante de promoverla porque reconocen en ello una base fundamental. Si no el presidente no hubiera diseñado una visita a Washington exclusivamente en el tema de la instalación y de inaugurar una nueva etapa en la relación comercial. Entonces, si tu manufactura y tus proyectos de exportación desde la plataforma mexicana no dependen de concesiones, por lo tanto, el escenario no te va a afectar tanto en la toma de decisiones. Si depende de concesiones, tienes un capítulo de inversión que te da elementos para protegerte y para establecer un reclamo dentro del contexto del TEMEC. Muy claro. Muy claro. Enrique, por favor. Ildefonso, la entrada en vigor del TEMEC se da en un contexto pues que yo creo que nadie nos imaginábamos hace tan solo unos 8 o 10 meses. Esta situación de recesión mundial como no se había presentado desde la década de los 30, después de la Gran Depresión. Y tú has señalado cosas que se han hecho bien y muchas que no se han hecho en el caso de México, para hacerle frente a este contexto, porque pues no podemos esperar a los efectos estructurales que va a traer consigo el tratado. Tenemos que dar una respuesta inmediata a los efectos destructivos de este freno económico. ¿Qué es lo que tendría que hacerse? ¿Dónde todavía hay oportunidad para mitigar el impacto negativo que está teniendo tanto la pandemia como el confinamiento que ha generado este gran freno económico, Ildefonso? Sin duda, el debate lo procesamos todos en su momento. Unas voces economistas y gente que dice los mercados estarían esperando que economías como la mexicana tuvieran una intervención contracíclica significativa y que a través de ella pudiéramos mantener un puente dorado entre el abismal golpe y la abismal caída por el freno económico y lo que implicaría sostener líneas fundamentales, como por ejemplo darle un salvavidas a los trabajadores en el sector manufacturero mientras se reactiva de manera satisfactoria en los mercados de durables en el extranjero y que pudiera estar claramente vinculado a las contribuciones al seguro social, esquemas de utilización de fondos existentes. El problema que estamos enfrentando en México es que si bien el presidente correctamente ha dicho primero los pobres y todos sus programas se han fortalecido para adultos mayores, para jóvenes que no estudian ni trabajan, para becas en secundarias y primarias, el problema es que hay una parte de la población muy significativa, de la población económicamente activa entre 18 y 65 años, que a ellos no se les tiró ningún salvavidas. Y el efecto cascada de la caída de empleos formales en sectores de avanzada también deriva en lo que ellos compran en el sector informal y en los empleos informales. Por eso la magnitud del impacto que estamos sufriendo. Creo que cualquier momento es buen momento para pensar en un programa gubernamental que entre no a rescatar empresas, a rescatar empleos, pero empleos que se conecten en una vida productiva de reinicio. Una gran pérdida que se tiene cuando existen disrupciones como la que estamos viviendo es que empleos que se han formado en capital humano a través del entrenamiento, de mandarlos a aprender tecnologías a Alemania u otros países, cuando son desempleados, el capital humano adquirido se desperdicia y seguramente su segunda opción de empleo no va a aprovechar eficientemente lo que desarrollaron en su vida productiva. Entonces hay una total distorsión del aprovechamiento de la inversión en capital humano.
Si no logramos reencauzar esto y mantener esta planta productiva íntegra para darle tiempo a la economía mundial a reactivarse y a los mercados a volver a tener la confianza en el consumo, vamos a perder mucha inversión acumulada en la gente. Víctor, adelante. Sí, y Alfonso, decías en el bloque anterior que este nuevo tratado pues impone reglas más estrictas, y creo que es el caso de la industria automotriz, que pues va a enfrentar nuevas reglas complicadas. Ahora lo puntualizo, pero bueno, la industria automotriz en México y su cadena de producción, incluida las autopartes, estuvieron paralizadas más de 2 meses. La producción pues se desplomó, las exportaciones también, y ahora tienen que enfrentar estas reglas que se consideran restrictivas de algún modo, ¿no? En valor de contenido regional, en reglas de origen sobre acero, el requisito de pagar 40% del costo del auto, producirlo en zonas en donde se paguen salarios de $16 estadounidenses la hora. En fin, ¿podrá la industria automotriz cumplir estas nuevas reglas que impone el tratado viniendo de una crisis tan fuerte como la que está viviendo? De hecho, una de las partes medulares y estratégicas y más difíciles de la negociación es visualizar que realmente muchas de las posiciones disruptivas que Tom Donahue llamó píldoras venenosas de arranque de la administración Trump, que fueron realmente pasando de totalmente imposibles, como que nosotros nos comprometiéramos a reducir nuestro déficit comercial comprándoles más y exportándoles menos, como si pudiéramos controlar el comportamiento de los mercados, cosas como destruir totalmente el sistema de solución de controversias para sujetarnos a las leyes americanas. O sea, veníamos de posiciones totalmente radicales. Y cuando entendimos la ecuación de la negociación, vimos que podríamos preservar los principales atributos del acuerdo, las capacidades de exportación de México, el tener una frontera libre de aranceles y de restricciones. Si procesáramos un acuerdo en la industria automotriz que fuera benéfico para México en el contexto de un mundo cambiante, de cómo Estados Unidos va a enfrentar al resto del mundo. El presidente Trump no entiende por qué para entrar a Estados Unidos un carro alemán paga el 2.5%, pero si Estados Unidos le exporta a Alemania, paga un 10%. Para sus mentes simplista de estrategia comercial, eso es injusto. O sea, no entiende que esto es el producto de un desarrollo de integración y de una estrategia de la arquitectura que Estados Unidos construyó en el mundo. Para nosotros, ¿cuál era el reto? Para nosotros el reto era decir, a ver, vamos a entender esto y vamos a ver cómo mantenemos nuestro acceso al mercado más grande del mundo de 20 millones de vehículos comprados al año, haciendo, sí, un mayor requerimiento para que haya menos influencia de autopartes viniendo de Asia y de Europa, pero al mismo tiempo proteger el blueprint productivo de México en el mercado de América del Norte. Analizamos que del 1.700.000 unidades que exportábamos, dada la nueva visión de requerimientos, el 70% de esa exportación pudiera cumplir con un pequeño esfuerzo la nueva exigencia que nos llevaba del 62% de integración al 75%, con 7 autopartes estratégicas necesarias ahora hacer en América del Norte. ¿Qué va a ocasionar esto? Sin duda va a ocasionar que jalemos inversiones hacia América del Norte en partes fundamentales, aumentemos el uso de capacidad de acero en la industria automotriz por la exigencia de que sea regional, pero al mismo tiempo garantizamos un mayor aprovechamiento de estas tendencias en México. Dentro de esta negociación nos protegimos contra la posibilidad de que Estados Unidos cambie sus compromisos de la Organización Mundial de Comercio, como son las tarifas actuales automotrices frente a Europa y frente a Asia. No solo cuidamos el nicho de mercado, sino que lo ampliamos en un documento paralelo donde protege nuestras capacidades productivas y una expansión igual al 50% de la existente, si es que las condiciones cambian para el resto del mundo. Pero al mismo tiempo, eso es mientras nuestra industria termina de cumplir con nuevos requerimientos. No sé si vieron una nota la semana que transcurrió, donde algunas empresas japonesas declararon que incluso para esta repartición, entre el 40% de un vehículo tiene que ser hecho en una zona de salario de $16 la hora,
que esa fue la manera de darle la vuelta a la exigencia de Estados Unidos, que quería que la mitad de un vehículo fuera hecha exclusivamente en Estados Unidos. Entonces aterrizamos en una posibilidad donde el 40% puede ser hecho en Estados Unidos y Canadá si es que México no llega a los estándares de $16 la hora. Hace poco, en esta semana, las empresas japonesas declararon que probablemente en su modelo estén dispuestos a mejorar las condiciones de salario promedio entre técnicos y profesionistas para evitar necesariamente tener que tener una relocalización en este sentido para cumplir con la nueva regla. Entonces prefieren subir los salarios a pagar los costos de una relocalización ineficiente. Por eso es tan importante que el gobierno mexicano haga una agenda hacia la competitividad para que apoye los esfuerzos de estas empresas que le siguen apostando a la productividad de México. Escucho muchas voces en ese sector, Ildefonso, pidiéndole al gobierno justamente estas medidas y esto, y no veo respuesta por ahora de las autoridades. Vamos a una pausa nuevamente, mensajes, y regresamos a la brevedad, por favor. Para prevenir el contagio del COVID-19, siga las siguientes recomendaciones. Use cubrebocas. Lave sus manos frecuentemente. Use el estornudo de etiqueta. Evite tocar cara y nariz. Mantenga una distancia de 1 metro entre personas. Evite aglomeraciones. En el Financiero Bloomberg nos preocupamos por usted. Pareciera, Ildefonso, que toda la esperanza del actual gobierno y del presidente López Obrador, y de ahí tratar de entender el motivo, las razones de su visita la semana que termina a Washington, está en que la fuerza que impulse la recuperación económica en México sea el TEMEC y sea el arrastre, la locomotora de la economía estadounidense la que pueda ayudar a la mexicana. En tu visión y en tu experiencia, ¿ves esto viable en las circunstancias actuales? ¿Qué cosas tendrían que pasar, además de todas las que ya has mencionado, adecuar una serie de cosas en México para que esto se hiciera realidad? Primero, es claro que en la historia económica moderna de México, la crisis del 94, la crisis del 2008, en las últimas 3 crisis de México, si observamos, el motor que ha sacado adelante la economía mexicana ha sido la reactivación del sector exportador. Eso es clarísimo en las historias económicas anteriores. En esta ocasión, sin duda, el único elemento que nos puede ayudar a reactivarnos es claramente nuestras capacidades exportadoras. Esto no va a ser de inmediato. Hay un severo daño en la confianza de los mercados globales. El tema de manejo de la crisis sanitaria en Estados Unidos está ocasionando un freno y arranque que no sabemos todavía con qué firmeza se establezca la recuperación. Y por lo tanto, tenemos que entender que si bien podemos apostarle a que ese será un sector importante en la recuperación, no va a ser tan dinámico y de tanta acción como en otros episodios. ¿Por qué? Porque el impacto devastador y destructivo sobre pymes, el sector informal y una serie de cosas ha ocasionado un daño severo en las estructuras del modelo de la economía tradicional mexicana. Es por ello que nuestra recuperación va a ser lenta y sin duda el pilar sí será el sector exportador, pero no será con la rapidez, por ejemplo, con la cual nos reenganchamos en el 2008. Porque esos países que son el destino de nuestras exportaciones están viviendo un modelo de crisis de salud que no necesariamente va a avanzar contundentemente a una recuperación plena en el breve plazo. Entonces, sí tenemos que ajustarnos el cinturón porque esto mínimo para llegar a los niveles del 18 nos va a tomar más de 2 años y medio. Muy claro. Casi 3 dicen algunos. Enrique, por favor. Cambiando un poquito la página, Ildefonso,
Actualmente tú estás residiendo en el estado de Nuevo León, con una presencia pública cada vez más activa, porque bueno, ya lo has dicho, tienes la aspiración de convertirte en gobernador de Nuevo León. ¿Cómo ves el ambiente? ¿Cómo ves la política en el estado y realmente te ves con chance? Mira, me veo con tanto chance porque soy el único de los que han dicho que aspiran, que no tiene cintura ni brocha, o sea, no tengo cargo público, ni soy diputado, ni soy alcalde. Y sin embargo, pinto bastante bien en las encuestas. No soy puntero, pero te doy algunas descripciones. Los más conocidos traen niveles de reconocimiento del 90%. Entenderán ustedes que mi reconocimiento como secretario está mucho en sectores informados. Mi reconocimiento en el Estado lo hemos dejado en este momento alrededor de un 53-55%. Pero la diferencia en estas mediciones es que algunos de los punteros traen negativos muy altos porque han logrado ese reconocimiento por ser muy controvertidos en sus posicionamientos. En mi caso, el crecimiento es muy sólido porque me respalda una experiencia como secretario de Economía, haber generado inversión extranjera, haber traído empleos, Entonces, en ese sentido, hay una experiencia de por medio, una prueba de que el nuevo reto que vamos a enfrentar en México y en Nuevo León fundamentalmente va a ser un reto económico, para el cual me he preparado como servidor público 40 años. Creo y espero que las decisiones que se tomen hacia el futuro estén fundamentadas en perfiles que realmente puedan traer al Estado soluciones. Y no soy el único, que hay gente muy respetable que estará en esto desde diferentes enfoques, pero creemos que lo que se merece Nuevo León es tener opciones. Lo que no podemos darnos el lujo una vez más es equivocarnos y destinar al Estado a 6 años más de mediocridad. ¿Y cómo están los tiempos? Ayúdanos ahí a recordar, Ildefonso, porque campañas arrancarán formalmente ¿qué, el año entrante? Sí, el año electoral empieza en octubre. Los partidos harán sus procesos internos a partir de alrededor de febrero y las campañas formales serán de 90 días y incluirán el mes de marzo, abril y mayo para tener la elección la primera semana de junio. Bueno, y estarás ya listo. Señor Quintana. Nada más para cerrar el punto. Vas a tener que remar en contra de un problema de marca que tú conoces muy bien, que es la marca del PRI, el partido por el que has sido, mencionaste la Secretaría de Economía, pero pues acuérdate del Senado y de la Cámara de Diputados, en fin, una trayectoria política muy amplia tienes. ¿Ves posibilidad de que aún esa marca logre reponerse en este contexto o es un pasivo pues con el cual tendrías un lastre con el cual tendrías que remar, Ildefonso? Creo que hoy el electorado de Nuevo León es uno de los electorados más maduros que podemos tener en México y la experiencia que hemos tenido habiendo movido el péndulo de un gobernador priista a un gobernador independiente que sumado los dos no han realmente logrado que los neoleoneses se sientan satisfechos con el ejercicio. Creo que ahora va a haber un mayor reconocimiento de la figura personal, de quién eres, qué representas, tu trayectoria, tu honorabilidad, tus resultados, tu visión. Yo creo que tenemos mucho más oportunidad de que la gente esté viendo más a las personas que a las marcas. A eso le apostamos. Sin duda, estamos en un periodo de evaluación. Mi trabajo día con día dentro de esta crisis, desde mi trinchera como agente privado, está muy enfocada a analizar la problemática y meterme como ciudadano a tratar de aportar ideas. Aquí falta todavía 6 meses a definiciones y veremos cómo se desarrolla las alianzas, cómo se desarrollan la vinculación de fórmulas, qué decisiones se toma a nivel cupular en los partidos. Pero lo que no podemos perder de vista es que el electorado está harto del sistema de partidos políticos. Aun cuando unos están mejor posicionados que los otros, la mayoría de la ciudadanía
se sigue sintiendo traicionada por el sistema de partidos políticos. Hay que entender eso y hay que tratar de vincularse con la manera como la gente está viendo el futuro para poder realmente satisfacer esa expectativa. Sí, reconozco, hay un daño de marca, pero es un daño de marca bastante amplio, que incluso no exenta al nuevo partido en el poder. No, no lo exenta, tienes toda la razón, y con un deterioro acelerado. Pero bueno, lo que dices es candidaturas o carreras mucho más sustentadas en la trayectoria individual, personal, experiencia, conocimiento, que en la marca. Vamos a ver si eso funciona. Víctor, adelante, por favor. Sí, hablando de procesos electorales, en noviembre habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos. El presidente López Obrador acaba de estar el miércoles en Washington para reunirse, pues, por primera vez con el presidente Trump. Fue su primer viaje internacional, pero hubo voces que le criticaron que no haya tenido un acercamiento con los demócratas, con la líder Nancy Pelosi, que jugó un papel clave en la negociación del TEMEC, ¿no? Quizás sí fueron rudos en la negociación, pero se cree que gracias a eso se logró un tratado más amplio, más ambicioso. Pero bueno, tampoco se reunió con el candidato demócrata Joe Biden, quien es el que está arriba en las encuestas, y se dice que si gana Biden, pues podría cambiar también la relación con México, dado que el TEMEC pues es un proyecto, digamos, por así decirlo, de Trump, no de los demócratas, y eso podría afectar la relación con México. No sé tú cómo lo estás viendo, cuál es tu perspectiva ahí con miras a la elección presidencial en Estados Unidos. Bueno, primero, Víctor, reconocer que si bien podemos analizar el diseño de la agenda y las consecuencias de las decisiones tomadas en la agenda, pero tenemos que empezar reconociendo de que había ya un impasse bastante dañino que se había suscitado desde la elección de Trump. No había habido un periodo en la historia reciente que hubiera pasado tantos años que no hubiera habido una reunión bilateral entre los líderes de Estados Unidos y México. Entonces, el rompimiento de este tiempo tan largo fue esencial. Yo creo que sí era importante establecer una visita, y creo que lograron establecer una visita tremendamente cuidada. O sea, mantener en control de declaraciones al presidente Trump no es fácil, y creo que lograron hacer esta visita para romper el impasse y para poder establecer un mensaje de que había comunicación, de que había coordinación para el lanzamiento de esta nueva etapa de la relación comercial. El haber concentrado el mensaje en un solo tema también le dio transactibilidad o tránsito a la reunión. Ahora, ya analizando los detalles, pues sí hay varias cosas que hay que tomar nota. Primero, siendo el motivo el tema de la integración comercial y el nuevo acuerdo, sí no manda muy buena señal que entre la delegación de empresarios que llegaron a Washington con el presidente no haya uno solo que sea exportador. Hay varios que son productores de bienes y servicios a extranjeros, en el sector turismo, en el sector servicios, que invierten en México y en el extranjero, pero no había un solo representante de los organismos establecidos que tienen el diálogo permanente con sus homólogos en Estados Unidos. Entonces, esa primera observación sí me preocupa porque parecería que no estamos fortaleciendo los mecanismos formales y por los cuales tuvimos un gran éxito en poder salvar el Tratado de Libre Comercio. O sea, la presencia del Consejo Coordinador Empresarial, la presencia del Consejo Mexicano de Negocios, la presencia de CONCAMIN, la presencia de los organismos que realmente se meten al detalle en estas negociaciones. Entonces, eso, primer apunte. Segundo apunte, sin duda habrá un tema de sensibilidad demócrata, porque no estábamos, olvidémonos de la visita a un candidato. Probablemente eso puede ser justificada para no entrar en forma abierta en el debate electoral, independientemente de que el presidente sea candidato. Pero lo que sí también es importante es no haber buscado una reunión con los liderazgos del Congreso. Ahí sí es un desbalance institucional. Probablemente no se hizo para cuidar los términos de la relación con el Ejecutivo. Pero en este sentido, también hay que ser muy claros. En esta carrera Trump y Biden, aun y cuando ganen los demócratas,
nuestros temas de presión no se van a solucionar. ¿Por qué? Porque los extremos se juntaron en la misma cama. Por un lado, Trump tratando de ahuyentar que las inversiones salgan de Estados Unidos, o sea, impidiendo que se establezcan en otros países, y los demócratas luchando por la línea sindicalista tradicional sobre derechos de trabajadores. Entonces, no va a ser miel sobre hojuelas si gana Biden, simplemente va a cambiar el enfoque de la complejidad y de las presiones que México va a recibir en la relación bilateral. Pues apuntas tal vez uno de los que han sido señalados como los más graves y los más críticos errores de la visita, y es justamente el no haber abierto el panorama y tener encuentros o reuniones o diálogo por lo menos con ese otro sector, y pareciera que que nuestro presidente fue a dar un espaldarazo al candidato republicano, en opinión de varios analistas allá en Estados Unidos. Enrique, por favor, estamos en la recta final, 5 minutos para comentarios finales y conclusiones, por favor. Quisiera recoger muy brevemente, Ildefonso, tu perspectiva de largo plazo. Hay en este momento algunos empresarios, sobre todo gente del sector productivo, que se encuentra abatida y pesimista. ¿Cuál es tu óptica en medio de la crisis, con la problemática de la gestión pública de la pandemia, con quizá desencanto del gobierno? ¿Tú estás optimista o te encuentras entre los que están medio en el pesimismo? Mira, la verdad es que me encuentro en un realismo extremo, o sea, de ver simplemente el desarrollo de acciones, la definición de programas y cómo estamos avanzando. Y lo que me queda clarísimo es, primero, tenemos que entender cuál es la agenda de la nueva administración, cuáles son sus principales proyectos y programas. Eso no va a variar. Las visiones claras, hay que también, en inglés hay una frase que dice, hay que contar en inglés traducido al español, hay que contar tus bendiciones. Y hasta ahorita todavía insisto en que hay 3 bendiciones que debemos de seguir cuidando. Primera es la autonomía del Banco de México. Segunda es esta versión que en una crisis probablemente no sea la mejor, pero que te da cierta certidumbre, aversión total al incremento de la deuda pública y el control del déficit público. Y la tercera es un compromiso refrendado a las obligaciones de México con el resto del mundo y en sus tratados comerciales. O sea, yo creo que esos 3 elementos angulares son fundamentales y debemos de seguir manteniéndolos. Ahora, claramente la acumulación de políticas públicas marcan tendencia. Y en ese sentido hay que ser muy realistas sobre lo que podemos esperar en los próximos años. Y hay que definir que la interlocución del sector privado tiene que restablecerse a través de los canales institucionales. De otra manera va a ser muy costoso para el país, muy costoso para la economía y muy costoso para como nación enfrentar el reto que tenemos en esta nueva etapa de integración con los vecinos en América del Norte. Entonces, claramente hay que entender lo que tenemos, hay que tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para ir abriendo oportunidades dentro de las cosas en las que sí podemos coordinarnos y hacer cosas conjuntamente. En esta nueva etapa creo que el trabajo a nivel de detalle con las secretarías involucradas, Economía, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe ser muy eficiente. Y en ese sentido no veo que se atraviese con ninguno de las visiones fundamentales del Ejecutivo. Entonces, creo que sí podemos avanzar en cosas en el interés de todos, independientemente de que tengamos diferencias de rumbo, coincidencias en algunas cosas, como en la lucha anticorrupción, como en el ejercicio del Estado de Derecho, como el trabajar duro para dar condiciones de seguridad, pero diferencias en otro tipo de estrategias económicas que pueden seguirse dirimiendo, pero hay cosas en las que ya tenemos que estar trabajando en coordinación. Víctor, conclusiones, por favor. Sí, creo que es claro que en este tránsito del Telecán al TEMEC es importante dar certidumbre a los mercados, a la inversión privada también. Generar confianza depende solo de México, ¿no? Y estamos en un escenario impredecible por la pandemia, es algo urgente.
porque no hay que esperar que, ya se comentó antes, esperar que mágicamente el nuevo TEMEC traiga inversiones a México. Agradecer a Ildefonso su presencia esta noche, siempre es muy útil su voz, pues él como un experto en el tema, negociador del TEMEC. Agradecer, Ildefonso, gracias de verdad. Gracias a los tres, gracias por la invitación y aquí para servirles en cualquier momento desde Monterrey. Muy pendientes estaremos, Ildefonso. Enrique. Pues suerte, esperemos tener un mejor gobernador allá en este estado clave para la vida económica y política del país. Ahí te vamos siguiendo, Ildefonso. Gracias por estos minutos. Gracias, Enrique. Gracias. Hacías mención, Ildefonso, de la madurez política del electorado neoleonés. A veces los maduros también pierden la brújula y se equivocan, pero bueno, es de sabios reconsiderar. Ildefonso, muchas gracias, un abrazo, mucho éxito en lo que venga, estaremos siguiéndolo puntualmente y gracias por este espacio para compartir esta visión vital acerca de comercio internacional. Hasta muy pronto, Ildefonso. Muchas gracias. Gracias a los tres. Buenas noches. Señor Piz, gracias. Buenas noches. Señor Quintana, muchas gracias. Y gracias a usted especialmente por la gentileza de su atención. Aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Buenas noches.